la práctica número 10, si no me equivoco, la cual corresponde a experimento de difracción. Esta práctica, pues, vamos a analizar principalmente el comportamiento de la luz como una onda electromagnética. En los pasados experimentos usábamos la aproximación de rayo, en el cual pues, la luz era una especie de partícula de energía viajando en línea recta. Y pues veíamos los fenómenos de reflexión y refracción. Sin embargo, pues este otro fenómeno, el que vamos a estudiar hoy, que es la difracción, únicamente es como comprobable o demostrable su función, su comportamiento a partir de tomar que la luz tenga comportamiento de onda. Es la única forma de dar como una respuesta al porqué de este fenómeno. Entonces, eso es lo que vamos a realizar hoy. El experimento es muy sencillo, no hay que simular esta vez, no vamos a simular, sino que vamos a tomar resultados de un experimento previo, pues que ya se hizo con equipo real en el laboratorio, realizado por el coordinador, y pues intentar estudiar este fenómeno. Eso es lo que vamos a hacer con los datos que nos van a ofrecer. Antes de empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio, me gustaría que pues hiciéramos una revisión de la teoría, del por qué sucede este fenómeno y cómo lo lograron explicar pues grandes genios de la historia. Entonces voy a compartir la pantalla. Un momento. Solo un momento que estoy buscando un simulador que me va a ayudar las explicaciones. Ok, genial. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces vean que la práctica 10, que la que vamos a estudiar hoy, se llama difracción por aperturas simples. Entonces, vean que el propósito es estudiar el comportamiento ondulatorio de luz monocromática, es decir, luz de una sola longitud de onda, cuando atraviesa ranuras o aberturas simples de tamaños comparables a la longitud de onda. Los fenómenos que ya estudiamos de reflexión y refracción, pues estaban presentes a un nivel macro, por decirlo así, donde pues el elemento que estaba interaccionando con la luz, pues era muy grande en relación a su longitud de onda. Hablábamos de tener un trozo de cristal, un prisma que podríamos agarrar con nuestras manos. Estábamos hablando de, pues, no sé, agua, una cantidad de agua, no estamos hablando de nivel molecular, sino solo decir que ahí tenemos agua. Entonces estábamos comparando la luz con elementos muy, muy grandes. La difracción solo va a estar eh, como visible o apreciable cuando la luz interactúa con elementos muy, muy pequeños, tan pequeños que su tamaño se aproxime a la longitud de onda de la luz con la que está interaccionando. Entonces, o interactuando, perdón. Entonces, vamos a entender varias cosas. Lo primero es recordar cómo emitía una fuente puntual. Una fuente puntual era aquella que podía emitir ondas esféricas, que si viéramos las ondas esféricas en un plano 2D, como desde arriba, la veríamos de esta manera. Lo interesante, pues, de las ondas esféricas es que está enviando ondas como las clásicas que conocemos, pero las está enviando en todas direcciones, ¿no? Todos estos son ondas en todas direcciones, así alrededor de todos los círculos. Y podríamos imaginarnos que cuando algo está de color verde es lo mismo a decir que es una cresta positiva la onda y cuando está en negro es una cresta negativa
una cresta positiva, una cresta negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, negativa, y así en esta dirección, si viéramos únicamente las ondas que viajan sobre este único línea, digamos, en este único rayo. Si viéramos la onda que viaja en este otro, aquí sería el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, al final, una fuente puntual puede emitir ondas esféricas, que al final es como emitir ondas lineales en toda su esfera alrededor. Esto aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero imagínenselo emitiéndose en 3 dimensiones. Entonces, esto se los dibujo para que ustedes entiendan que estamos viendo cómo están las ondas ahí, todas unidas a la vez, entonces se ve como esos círculos concéntricos. Entonces, así se está emitiendo las ondas, están viajando. Recuerden, las ondas cambian el valor de su campo eléctrico en un punto y en un momento dado, o sea, depende tanto del tiempo como del espacio. Sencillo. Si viéramos una pantalla, la pusiéramos una pantalla aquí, vean que aquí está llegando, ahí vean como en la parte en que no envíe nada, o sea, no llegan ondas, intenta apagarse un poco, ahí como que llegó muy tarde porque es muy rápido este simulador, pero lo que quiero dar a entender es que cuando estamos recibiendo rayos, vean que estoy recibiendo un rayo hacia acá, igual con la misma aquí, cresta positiva, negativa, cresta positiva, negativa. Y vean que en cualquier parte de la pantalla está llegando lo mismo, el mismo patrón. Cresta positiva y negativa, cresta positiva y negativa. Lo que al final genera en esta pantalla, esto que estamos viendo aquí es una pantalla como perpendicular al plano que estamos observando aquí. Y vean que siempre a donde llega la onda, pues se pinta de color verde. Entonces, el efecto de la potencia de esta onda pintaría esta zona de color verde. Eso es lo que quería que observaran. Como está llegando ondas en todas las direcciones, ¿lo ven? Toda la pantalla se ve de color verde. Ok, sencillo. Vamos subiéndole un poquito el nivel. Ahora vamos a poner dos ondas, dos fuentes puntuales, o sea, dos ondas diferentes. Y vamos a pensar que son de la misma longitud de onda. Y además vamos a pensar que siempre están en fase. Al decir esas dos cosas, estamos diciendo que las fuentes de luz son coherentes y monocromáticas. Entonces vean lo que va a suceder cuando voy a activar la segunda. Aquí solo está esta, todo es igual. Vean que si pongo la pantalla, todo está de color verde porque le llegan las ondas, todas direcciones. Pero vean que cuando hago incidir las dos ondas a la vez, vean lo que está sucediendo. Se genera esto que conocemos como un patrón de interferencia. Vean que hay zonas en las cuales se pintó o se iluminó la pantalla y hay zonas donde quedó oscura. Porque si vemos, digamos, este tracto de aquí, vean que este tracto aquí sigue teniendo el mismo patrón que estudiamos en el simulador en la parte anterior. Vean que sigue teniendo cresta positiva, cresta negativa, cresta positiva, cresta negativa, positiva negativa, positiva negativa, positiva negativa, y así, o sea, aquí sigue habiendo una onda completa. Sin embargo, en esta parte difuminada, que es la parte que genera oscuridad, ¿por qué la vemos nosotros difuminada? Porque el simulador nos quiere mostrar que si esto está difuminado, tenemos en el mismo lugar, vamos, voy a dibujar uno aquí, tenemos en el mismo lugar una cresta positiva y negativa, así, pero a la vez tenemos el efecto de la segunda fuente puntual que me genera ondas con un desfase de 180. Lo que genera al final que las dos ondas se contrarresten, porque vamos a explicar otros conceptos. Acuérdense que las ondas tienen la capacidad de interferirse y vamos a denotar dos interferencias diferentes. Interferencia constructiva, que es cuando tenemos una onda, voy a dibujar la onda aquí, y en el mismo tiempo y en el mismo lugar tenemos otra onda que está en fase con la primera. Vean que las dos están en fase. Recuerden que esto que estamos viendo es campo eléctrico, y esto es XT, digamos. Puede ser cualquiera de los dos.
Entonces, si las dos ondas están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y están en fase, así como la estoy mostrando, pues lo que sucedería es que tendríamos una onda, pues con la amplitud sumada de las dos primeras. Este sería E2 y este sería uno, y este ahora sería E1 más E2, su amplitud máxima en el tiempo y el espacio. Esto le llamaba interferencia constructiva, era una capacidad de las ondas, que de hecho ustedes lo estudiaron en física 2 cuando vieron ondas de sonido. Y también teníamos por otro lado lo que llamábamos interferencia destructiva, que era que tuviéramos dos ondas en el mismo momento y en el mismo lugar, pero desfasadas 180, de manera que una onda es así y la otra es así. Recuerden que el campo eléctrico es vector, entonces si sumamos E más menos E, y digamos que tuvieran la misma magnitud, porque las dos fuentes son iguales, entonces tienen la misma magnitud, y pues lo que generaría esto, al tener las dos ondas en el mismo momento, en el mismo lugar y en contrafase, pues que las dos ondas se cancelen entre sí, que como son vectores, el campo eléctrico, y pues no tengamos nada, que se traduce como lo que sucede justo en estas partes difuminadas, esa interferencia destructiva, y por efecto de su potencia, como no llega a nada, vemos oscuridad. Entonces, este patrón que se forma aquí se le llama patrón de interferencia, porque estamos haciendo interferir dos fuentes diferentes, que dependiendo de la posición en la pantalla van a interferir constructivamente o pueden interferir destructivamente. Ya lo vimos en el simulador. Lo voy a repetir solo para que pues lo puedan observar de nuevo, cómo ambas ondas se van a interferir y hay justo espacios exactos en los cuales se interfiere constructivamente y momentos exactos en los que se interfiere destructivamente. Ahí se nota, por ejemplo, toda esta zona difuminada es la que se interfiere destructivamente y toda esta zona que sigue teniendo el comportamiento de onda, pues es interferencia constructiva, formando este patrón de interferencia. Entonces ya vimos cómo dos ondas, dos fuentes puntuales, mejor dicho, pueden generar interferencia. Al estar a cierta distancia de ellas, hay una distancia entre cada una de ellas y tenemos una distancia a la cual estamos poniendo la pantalla. ¿Okay? Entonces ahora sí, vamos a un poquito de historia. ¿Cómo descubrieron esto? ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo se dimos cuenta que la luz tenía ese comportamiento de onda? Entonces vamos a ir al experimento que hizo Thomas Young. Se llama el experimento de doble rendija o experimento de Young, también se le conoce. Entonces, Thomas Young lo que hizo fue agarrar dos agujeros muy pequeños, colocar una pantalla y pues él hizo incidir una fuente de luz. Esta fuente de luz, vean que tiene un frente de onda plano. Es decir, es como si la fuente puntual hubiera estado tan lejos que prácticamente ya lo que llega aquí es plano, ¿no? Pero siguen siendo, podríamos imaginarlos que igual vienen de una fuente puntual. Entonces Thomas Young dice, bueno, hey, si la luz en el pensamiento de antes, ¿verdad? Si la luz es como una partícula o energía que viaja en línea recta, y pues si la luz viene por aquí, pasa por este agujero y pasa por este agujero, pues lo que debería haber es que se pintara aquí de verde y que se pintara aquí de verde, porque ese el pensamiento que había de antes de este experimento. Sin embargo, vean lo que sucede cuando realizamos el experimento. Esto mismo le pasó a Thomas Young. En vez de suceder que aparecieran dos parchones iluminados, como él creería por la teoría clásica, en que la luz era como un rayo, una partícula viajando en línea recta, de repente se forma un patrón de interferencia. Entonces él, pues no tenía mucho sentido eso en este momento, en ese momento, como que es extraño que está sucediendo ahí. Entonces la única forma de explicar esto era que estos frentes de onda, ¿verdad? Que emite cualquier fuente, está formada por un montón de fuentes puntuales.
cada una de ellas emite ondas esféricas, porque son fuentes puntuales. Esto lo dijo Huygens, el principio de Huygens. Entonces él decía, si aquí todo este frente de onda, vean, ahí, en ese punto, está lleno de fuentes puntuales y emite ondas esféricas, pues emitirían ondas como este tipo. Obviamente alrededor de todas ellas, pero imagínense, vamos a tomar solo la emisión como hacia el frente. Esta emitiría así, esta emitiría así, esta emitiría así, así, y así sucesivamente para cada una de todas las fuentes puntuales que pueden haber aquí. Si ustedes ven, si sumo el frente de onda de cada una de esas fuentes puntuales, si lo sumara todos, vean que me vuelven a dar un frente de onda plano, que sería esa línea que acabo de dibujar. Es decir, que las ondas emitidas por una fuente puntual son ondas esféricas y los frentes de onda están conformados por nuevas fuentes esféricas. Eso fue lo que dijo Huygens, que eso se cumplía únicamente para ondas. Entonces, cuando llega Thomas Young y hace este experimento, de la única forma que hay de demostrar esto es que la luz sea una onda, que esté viajando sus frentes de onda ahí, y que cuando lleguen a la ranura, a los pequeños huequitos, todo esto tenga un montón de pequeñas ondas esféricas, pequeñas fuentes puntuales, perdón, que emiten ondas esféricas, y cuando lleguen a la ranura, solo pasa una de ellas, porque todas las demás se quedan atrapadas aquí, pegan aquí en esto. Y estos agujeros son tan pequeños que solo cabe una, pues, fuente puntual. Y luego ya provoca el fenómeno de interferencia que analizamos hace un rato. Eso fue lo que dijo o lo que logró descubrir Thomas Young con su experimento de doble ranura. Entonces vean que si todo esto está lleno de un montón de puntitos, pero aquí solo pasa uno y uno, experimentamos ese fenómeno, lo cual nos dio una gran capacidad de darnos cuenta que la luz pues tenía propiedades de ondas electromagnéticas ya en un experimento, ¿verdad? Porque pues, la teoría puede decir lo que quiera, pero hasta que uno no haga un experimento que lo demuestre, no es válido, no se convierte en una ley o en algo que valga la pena resaltar. Entonces, ahora sí, vamos acercándonos a el fenómeno de difracción, porque vean que esto era interferencia entre dos fuentes puntuales, pero no hemos experimentado la difracción. Entonces, imagínense que ahora no tuviéramos dos ranuras, sino tuviéramos solo una ranura. Una ranura que, pues, una ranura me refiero a hacer un agujero pequeño, cuadrado. Imagínense, un huequito muy pequeño, digamos, cuando la luz entra por su ventana, la ventana es demasiado grande. Entonces, un momento nada más. Entonces, eh, cuando la luz entra por la ventana es un agujero muy grande, entonces pasan demasiadas fuentes puntuales, demasiadas, entonces ni siquiera notamos el efecto que haya interferencia o algo por el estilo. Pero cuando ese agujero ya es muy pequeño y pasa una sola fuente puntual, pues veríamos luego el comportamiento de emisión de una onda esférica. Pero cuando nosotros llegamos y fabricamos ese agujero, no podemos, o sea, no se vale decir, ese agujero va a ser tan pequeño que solo pase una fuente puntual, porque ¿qué tan pequeño tiene que ser? ¿Qué tan grande tiene que ser? ¿Lo podemos hacer infinitamente pequeño? Bueno, no se puede, ¿verdad? Pues va a tener siempre algún ancho, un ancho que va a ser muy pequeño, sí, pero ya tiene un valor, no se vale decir que tiene solo una fuente, solo cabe una fuente puntual, ni creo que lo podamos lograr tan fácilmente. Entonces, imagínense que tuviéramos una ranura con cierto ancho, un agujero muy pequeño, cuadrado, y viene la luz frente a onda e incide sobre la pantalla. Entonces, vamos a activar aquí la intensidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, aquí, pues igual que en el análisis anterior, todo esto está lleno de fuentes puntuales, demasiadas, pero cuando llegan a la ranura, ya la ranura no puedo decir que es tan pequeña como para que solo pase una fuente puntual, sino que ahí pasan varias, se colan, no sé, 5, 7, 10, no sé cuántas se pueden colar. Hay una cantidad nada más limitada, eso es lo importante. Como es una cantidad limitada, ya no son un montón que reconstruían el frente de onda plano, sino ahora solo son unas cuantas, y pues ellas van a estar emitiendo forma esférica y, y ellas van a interferir, esas ondas que ellas generan van a interferir consigo mismo, generando que veamos el siguiente patrón de difracción, el cual pues al final es una especie de patrón de interferencia, pero es una interferencia que ocurre por la misma fuente pasando por un pequeño agujero, no por dos fuentes en diferentes agujeros, sino por la misma pasando solo unas cuantas fuentes puntuales por ese agujero. Aquí este patrón tal vez no se nota mucho, vamos a ver si lo puedo mejorar un poquito para que veamos otros detalles aquí en la gráfica. Vamos a ver. Ok, genial, sí. Ok, eso es lo que quería. Entonces, vean que tenemos igual una zona que se ilumina demasiado en el centro y luego tenemos unas zonas oscuras, como por aquí y aquí. Y luego vean que aquí la gráfica me muestra que aquí hay un poquito de energía, vean que aquí hay algo y aquí cae y luego aquí vuelve a subir. O sea que aquí de alguna manera, aunque la pantalla sea un poco negra, yo sí la veo como un poco verduzca, ¿verdad? Pero muy poca intensidad comparado con esto de aquí. Esto es lo que conocemos como un patrón de difracción. Hay un máximo aquí, una zona oscura que llamamos mínimo, un máximo central, luego tenemos otra zona oscura y luego tenemos otro máximo por aquí, pero quedó como muy bajito de potencia. Ese es el famoso patrón de difracción, que si viéramos un patrón de difracción en la vida real, bastaría con ir a la práctica y observar pues este patrón de aquí. Si lo ven, este máximo del centro es este mismo máximo central que estamos observando en el software. Y estas partes que dice primer mínimo serían estas partes oscuras que estamos observando aquí en el software. Y luego vendrían más máximos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y esto se repetiría infinitas veces. El patrón de interferencia se repetiría todas las veces posibles que alcance. Vean que aquí en este patrón se nota como que el patrón también se repite como hacia arriba. Vean, aquí ahí está el máximo central, luego un mínimo aquí arriba, luego está otro máximo, luego otro mínimo, luego otro máximo. En el software ese efecto no lo podemos ver porque estamos viendo solo una dimensión de la ranura. Vean que la ranura para nosotros es solamente una dimensión, un estrecho, ¿verdad? Pero si la ranura es rectangular, tiene pues una base y una altura, ¿verdad? Entonces, eso provocaría que el efecto de interferencia, en este caso, de interferencia entre sí misma, o sea, difracción, pues se viera en estas zonas también, así, verticales. Pero el que más nos importa o el que se compara con nuestro software sería este del centro. Voy a ver si tal vez pegándoles un poquito más podemos observar también los siguientes máximos. Bueno, ahí se observa un poquito mejor en el software. Vean que se levantó más la gráfica aquí y aquí se baja un poquito, aquí como aquí. Aquí estaría el mínimo. Y aquí, aunque tal vez cueste verlo, pero esta zona yo la veo como un poco verde, ¿no? ¿Ustedes lo logran notar o no, no se ve como verde aquí? Como un poco verde. Como que se va corriendo la luz un poquito nada más. Un poquito ahí. Bueno, Ahora sí. vamos a ver si se logra, si lo pongo más cerca. No, ya se va a ponerle la ranura un poquito más grande. Sí, sí se nota. Aquí, ¿verdad? Se nota como un poquito. La gráfica nos ayuda como a encontrar cuáles son los picos que hay. Vamos a buscar una posición, la mejor posición óptima ahí. Ahí se nota un poquito aquí el verde y el verde.
Sí. Genial. Esa es una característica importante del patrón de difracción que no tiene el patrón de interferencia. El patrón de difracción, el máximo central, se deja casi toda la potencia, porque casi todas las interferencias se dan aquí al frente. Sin embargo, los siguientes máximos siempre van a tener una potencia muy, muy baja comparada con el máximo central. De hecho, igual aquí vemos que este máximo central brilla demasiado y conforme más nos alejamos, o sea, a máximos de mayor orden, es menor la intensidad que tenemos. Vean que esto que estamos observando aquí en el simulador es exactamente estas gráficas que suelen aparecer en los ejercicios y demás, donde nos muestra, pues estos picos de aquí vienen a ser los picos de intensidad. Entonces, entre más grande es este pico, es más intenso en esa zona. Entonces, vean que ese patrón va cayendo. Vean, cada pico es cada vez menos intenso. Ok, ahora, ¿de qué afecta este patrón de difracción? Eso es lo que me interesa. ¿Qué hace que este patrón sea diferente? ¿Qué lo hace cambiar? Bueno, lo primero que les diría que lo hace cambiar es la longitud de onda. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño las fuentes puntuales del azul que las fuentes puntuales del rojo. Es decir, en este mismo espacio caben más fuentes puntuales azules que fuentes puntuales rojas, porque la longitud de onda del rojo es más grande y la longitud de onda del azul es más pequeña. Entonces, no es el mismo patrón de interferencia que se generaría con verde como con el que se generaría en azul, por ejemplo. Cambia la distribución de dónde se ubican los mínimos principalmente. Ahí estoy probando diferentes colores para que ustedes vean que es diferente el patrón. Vean que con el rojo ni siquiera se ven los máximos de primer orden, pero es porque están como por aquí. Por eso no se ven, porque el software no nos deja. Entonces ya vimos cómo se cambió la posición del mínimo. Vean que ahora el centro del mínimo está como por aquí. Cuando digamos en azul o violeta, que son longitudes de onda más cortas, vean que más o menos el mínimo está ubicado como por aquí. Vean que está la zona donde más decae, que está un mínimo y estaría aquí más bien el segundo mínimo, m igual menos 2. Y vean que aquí está el m igual 1 y como por aquí está el m igual 2. Esto es interesante de este experimento, que es simétrico. Vean que si yo trazara un eje de simetría aquí en el centro, hay la misma distancia de aquí hasta este mínimo que la que hay de aquí hasta este mínimo. Por eso se llama m igual 1 y m igual menos 1. Y la distancia que hay de aquí hasta este mínimo es la misma que hay de aquí hasta este mínimo. Por eso este se llama m igual 2 y este es m igual menos 2. El menos es solo como para decir está abajo o arriba, pero eso igual es relativo a como yo lo observe. Pero es solo para entender que pues es un lado y el otro con respecto a un eje de simetría. Entonces ya vimos que la longitud de onda afecta la posición de ese mínimo. ¿Qué más afecta la posición de ese mínimo? Bueno, el ancho de la ranura. Si ese ancho de la ranura cambia, pues la posición de esos mínimos también cambia. Vean, por ejemplo, ahora el mínimo está como por aquí. Y este está como por aquí. Y ya no podemos ni siquiera ver el segundo mínimo. Si hacemos la ranura más grande, pues entonces significa que caben más fuentes puntuales y por lo tanto el patrón se ve diferente. Vean que cambió el patrón. Ok, entonces ya sabemos que la longitud de onda es importante y sabemos que el ancho de la ranura es importante. ¿Qué más cambia nuestra posición, digamos, de un mínimo? ¿A qué distancia ubiquemos la ranura de la pantalla? Ese es nuestro último factor. Si yo muevo esta pantalla a otra posición, el patrón de difracción vuelve a cambiar. Se hace diferente. Entonces, ya vimos tres variables que afectan nuestro patrón de difracción. Ahora, noten esto. Si yo tengo aquí mi eje de simetría y yo trazo un rayo desde el centro de la ranura hasta donde se encuentra el mínimo, se me va a formar aquí un ángulo θ. Donde aquí tengo L, aquí tengo Y, que sería la distancia desde el centro hasta donde está ese mínimo. Y esta sería pues la hipotenusa de eso. Entonces, vean qué curioso.
Déjenlo eso ahí en la mente. Vamos a repasar la fórmula que relaciona todas esas variables que acabamos de estudiar en cómo afectan ese fenómeno. Y esa fórmula es esta aquí, donde, vean, aquí está el ancho de la ranura, porque ya vimos que afecta el ancho de la ranura. Aquí está la longitud de onda, porque vimos que la longitud de onda afectaba. Y este M nos va a indicar a qué mínimo nos estamos refiriendo, al de primer orden, al de segundo orden, al de tercer orden. Entre más orden, más lejos del eje de simetría. Y pues el menos solo indica pues el lado negativo, digamos, con respecto a la referencia. Y luego vean que tenemos este seno de cita involucrado. Entonces, este seno de cita viene a ser este ángulo, el seno de este ángulo. Que si ustedes lo notan, pues ustedes saben que el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y como esta hipotenusa al final depende de L, vean que por ahí está involucrado el L también. La distancia a la pantalla es importante también. Aquí les voy a enseñar otro truco. ¿Qué pasa si este L es mucho, mucho más grande que el Y? Es decir, si yo tengo la pantalla muy, muy lejos y pues el patrón de interferencia pues se genera así en pequeños milímetros, por ejemplo. Entonces, si L es muy, muy grande que Y, es lo mismo que yo pueda decir que el ángulo zeta es muy, 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 muy pequeño. Si yo digo que el ángulo zeta es muy, muy pequeño, matemáticamente es lo mismo, o seno o zeta, podríamos decir que ese valor se parece a seno de zeta. Pueden probarlo en la calculadora. Ustedes ponen seno de 0,01 grados y me da aproximadamente 0,01. O sea, tienen un valor muy aproximado. Si yo utilizo esta aproximación, también puedo utilizar esta otra aproximación, donde zeta se parece a tangente de zeta. Igual, vuelvan a probar en la calculadora. Tangente de 0,1 grados les va a dar aproximadamente 0,1 grado o 0,1, ¿verdad? No le agreguemos el grados porque son magnitudes diferentes, pero valen exactamente lo mismo, muy parecidos, la verdad. Por eso hago el símbolo de parecido aquí, se parece a. Pero nosotros sí sabemos que tangente de zeta es igual a opuesto sobre adyacente, es decir, y entre L. Entonces vean que implícitamente este seno, para si L es mucho más grande que Y, realmente este seno se puede convertir en Y entre L. Y ahí está nuestra L que nos afecta también el experimento. Entonces ahora sí, ya que estudiamos el fenómeno, sabemos por qué se genera, o cómo se genera, mejor dicho. Sabemos las relaciones matemáticas de sus variables y de cómo se comporta. Ahora lo que nos queda es demostrarlo. Entonces, como ya vimos cómo se hace el experimento aquí, vamos a ir ahora a la práctica. Y en la práctica yo les dije que se trata de analizar un experimento real. Vamos a utilizar este equipo. La computadora para procesar los datos, la interfaz para convertir los datos que reciba el detector de luz, los envíe a la interfaz y los interfaz permita que la computadora los pueda leer. Vamos a utilizar una fuente de luz monocromática, un láser rojo, y una fuente de luz monocromática, un láser verde. Y vamos a utilizar un disco de ranuras simples, que es simplemente un disco que tiene un montón de slits o de pequeños agujeros con diferentes tamaños. No sé, este puede tener un ancho de ranura de 0,8 milímetros. El otro puede tener un ancho de ranura de 0,16 milímetros. No sé, en fin, varios valores. Puede incluso haber aquí ranuras circulares. Puede haber aquí slits con varias ranuras. En fin, tiene muchísimas ranuras. Eso es lo que es un disco que yo escojo la ranura que quiero utilizar. Porque, como les dije, esas ranuras son tan pequeñas que no es como simplemente llegar a hacer un agujero, ¿verdad? Lleva un proceso incluso hasta con láser para lograrlo. Entonces, y no, me faltó el riel graduado, que es nada más el que me permite medir la distancia L y poder hacer de soporte para todo mi equipo. El montaje lo podemos observar aquí. Si ustedes lo ven, aquí de este lado tenemos el láser. El láser emite luz hacia allá, hacia alguna de estas ranuras. Este láser vendría a ser en nuestro simulador
este generador de luz que genera las ondas. Bueno, en este caso, como es un láser verde, vamos a hacer las ondas. Entonces, les dije, este es el que emite luz, pasa por la ranura, la que yo escoja, girando ese disco, y luego el patrón de interferencia se generaría en esa pantalla que vemos allá. Si ese patrón se generaría ahí, más o menos se vería como pintado aquí, máximo central, los dos máximos de aquí, los máximos de siguiente orden, y se vería algo así. Si le tomáramos una fotografía de cerca, se vería como el que observamos en la figura de la práctica. Se vería como algo así. De hecho, me parece, es una foto pues, real de un patrón tomado en laboratorio. Este experimento lo hacíamos en laboratorio presencial. Era muy interesante. Uno apaga las luces, utiliza su láser, acomoda todo muy preciso y luego obtiene su patrón de interferencia. Entonces, digamos que el patrón de interferencia se genera ahí. Se genera ahí, en la pantalla, ahí. Entonces, luego uno viene con el sensor, el cual solamente se encuentra aquí en el centro, aquí donde estoy pintando de toda esta rueda, se encuentra aquí en el centro. Entonces el sensor se desplaza de izquierda a derecha, de manera que voy rastreando parte oscura, parte con luz, parte oscura, parte con luz, y lo voy rastreando todo y lo recorro de izquierda a derecha. Cuando hago eso, el software lo que me va a mostrar es lo siguiente. Este es el patrón que me mostró el software. Ven, el sensor se rastreó desde los 0 hasta los 110 milímetros. Y en ese rastreo, tomó poquita luz, más luz, menos luz, más luz, menos luz, más luz, menos luz, más luz, menos luz, el pico central y así. Vean que esto que estamos observando es exactamente lo mismo que todo el tiempo estuvimos observando en esta gráfica. El mismo patrón, ¿lo ven? Donde yo le llamaba el mínimo porque era la zona de menor intensidad y estos picos les llamaba los máximos. ¿Ok? Esto mismo es lo que estamos viendo, donde aquí tenemos el máximo central, vean, de aquí hasta acá. Esta zona tenemos el M igual menos 1 y aquí tenemos, bueno, este podría ser más bien el M igual 1 y este sería el M igual menos 1. Vean que aquí tenemos otro máximo y luego aquí en esta zona vuelve a haber otro mínimo, M igual 2 y este sería M igual menos 2. Y luego aquí tenemos otro mínimo, este sería el de M igual 3 y aquí sería el de M igual menos 3. Ok, este patrón que obtuvimos o que se obtuvo el coordinador haciendo el experimento son los resultados de realizar el experimento de difracción o sea, en la vida real, con elementos reales, ya no con simuladores. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que llenar esta tabla, donde esta tabla es nada más tomar cuál sería la distancia a la que se encuentra el mínimo positivo y el mínimo negativo, es decir, para m igual más menos 1, este sería el m igual 1 y este sería el m igual menos 1. Que según aquí, viéndola a ojo, sería ahí como aproximadamente 68 milímetros y este otro sería aproximadamente 53, no sé, 53 milímetros. Sacándolo a ojo, 53 milímetros. Luego, el y mínimo vendría dado por la resta de estos dos, dividido entre 2. Entonces sería 68 menos 53 son 15, dividido entre 2, 7,5 en el y. Y luego este seno de cita, yo ya les conté que como seno de cita se parece a cita y cita se parece a tangente de cita, realmente seno de cita podría ser y entre L. Entonces este lo pueden calcular como y entre L. Y el L que utilizó el coordinador en el experimento y todos los datos que utilizaron en el experimento vienen aquí, donde dice qué ancho de ranura utilizaron, qué L utilizaron, qué longitud de onda teórica utilizaron y finalmente el patrón. Entonces, si uno ya tiene el y entre L y despeja una longitud de onda experimental, ya lo único que tiene que hacer es un porcentaje de error con ese teórico que nos brindaron de datos versus el experimental que yo obtuve. Si ese porcentaje de error
es sumamente bajo, significa que la fórmula que relaciona la posición de los mínimos se cumple, y eso es lo que queremos demostrar, que se cumple. ¿Cómo la podemos demostrar que se cumpla? Obteniendo una longitud de onda que sea igual a la teórica o muy cercana a la teórica. Esa es la idea. Luego vean que hay que repetir el experimento para m igual 2 y m igual menos 2. ¿Okay? ¿Dónde está la gracia? ¿O qué es lo que, dónde está el verdadero trabajo de laboratorio? Vean que como no hay que simular, ya los resultados no lo están dando, lo que hay que hacer es rellenar muy bien esta gráfica. Pero para rellenarla bien, yo no puedo llegar aquí a ojo y decir, ah, sí, esto es 68 aproximadamente. O sea, si quiero tener buenos resultados, debería tener los datos correctos o los datos precisos. Entonces, en este link, que es un drive, van a encontrar los datos exportados por el programa, que como siempre, el programa exporta todo lo que se le ocurra. Tiempo, intensidad, ángulo, vector, aceleración, posición, aceleración, distancia. Estos eran angulares, estos son normales. Pero si ustedes ven la gráfica, es intensidad versus distancia. Entonces los únicos que nos importan son intensidad y posición. O sea, hay que agarrar estas tablas y limpiarlas, escoger los datos únicamente importantes, ordenarla y de ahí poder tomar estos de manera precisa. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, vean que es muy sencillo, el laboratorio es sumamente rápido. Ya directamente entrar a arreglar la tabla y llenar esta otra tabla y pues obtener el porcentaje de error. Con eso es con lo que podemos demostrarlo. Yo quiero que en los análisis de resultados no solamente me digan se cumple la teoría porque el porcentaje es muy bajo, o sea, quiero que me digan por qué se cumple la teoría, que fue todo lo que ya les he mencionado desde el inicio, y qué factores afectan esos resultados, como por ejemplo, qué pasa si cambio el ancho de la ranura, que es lo que sucede en la parte A.2, donde utilizan una ranura rectangular gruesa. Es una ranura con un grosor, un ancho mucho más grande. De hecho, el doble, me parece. Y todos los demás valores del experimento se mantienen iguales. Vean el patrón de interferencia para una ranura de 0.08 milímetros y vean el patrón de interferencia para una ranura de 0.16 milímetros. Vean que el patrón cambió. Tenemos exactamente la misma escala y vean que el patrón cambió. De hecho, hasta podemos notar mucho más fácil que aquí es donde está el m igual menos m igual 1 y aquí está el m igual menos 1, el m igual menos 2 y aquí el m igual 2. Es hacer exactamente lo mismo en la siguiente parte, nada más que con estos otros resultados y cuando discutan los resultados me digan qué cambió o cómo se afectó la posición del mínimo al cambiar el ancho de la ranura. Eso sería importante. La parte A2. Y vean que es lo mismo, exactamente lo mismo. Y aquí en la tabla sería la tabla que viene de aquí en adelante. Están marcadas como con este amarillo para separarlas. Ok, esa sería la parte A.2. ¿Cuál sería la parte B? Bueno, todo lo que hemos analizado con este experimento y demás, de ver así las franjas, como las vimos en esta fotografía, aquí, sucede que tienen esta forma porque la ranura es rectangular. Pero ¿qué pasa si tuviéramos una ranura circular? Es decir, si tuviéramos un hueco circular. Entonces vean que aquí se ve como una pantalla que tiene un pequeño huequito y si le hacemos zoom, es esto que estamos viendo aquí. Y esto que está aquí es simplemente una pantalla que si le hacemos zoom, es esto que está aquí. Entonces ven que cuando yo enciendo el láser, la luz pasa por el agujero pequeño y vean el fenómeno que se observaría en la pantalla. Esto sería interferencia, perdón, sería difracción por ranura circular, lo cual se explica de la misma manera que como se explica la ranura rectangular, nada más que pues las fuentes puntuales se acomodarían de forma circular, lo que produce este patrón de interferencia pues circular, que si ustedes lo observan, tenemos el mismo fenómeno, tenemos
un máximo central, que sería todo esto, luego un anillo de oscuridad, que sería el anillo de orden 1, el mínimo de orden 1, luego tenemos un máximo de orden 1, después tenemos otro mínimo de orden 2, y así para cada anillo de oscuridad que tenemos diferentes órdenes. Esa es la única diferencia. La fórmula que responde a este comportamiento viene dada por esta ecuación, pero esta ecuación ya es resumida para el orden 1 y tomando en cuenta que es difracción circular. ¿De dónde sale este 1.22? Bueno, nace de un análisis matemático, tomar en cuenta por ahí un pi para darle vuelta, para tomar en cuenta la curvatura del agujero y cómo se acomodaría la luz. Y al final, pues, da ese 1.22. No nos vamos a meter en ese análisis, que puede ser un poco complejo. Lo que nos importa es analizar esta, pues, ecuación obtenida, que al final, vean que me habla del diámetro de la ranura, otra vez, del ancho de la ranura, pero ahora es circular, es el diámetro de la ranura, el seno del ángulo, que igual aquí está implícitamente el y entre L, y la longitud de onda. O sea, los mismos factores que afectaban el experimento rectangular afectan el experimento circular. Nada más que el patrón es diferente. Patrón, pues es estos anillos de interferencia. Entonces, vean qué curioso, porque en la teoría clásica, para volver a, pues a redondear en lo mismo, y la luz emitiría por aquí, pasaría ese pequeño agujero, y aquí lo que teníamos que haber visto, pues sería un punto de luz iluminado así. Eso es lo que esperaríamos ver. Sin embargo, pues al final lo que vemos es ese patrón de interferencia, lo cual nos demuestra las características de onda que posee la luz. Y pues vean que si le pongo una ranura rectangular, se forman tanto hacia los lados como hacia arriba, como en la figura que vimos. Y pues vamos ahora con el circular de nuevo y vamos a la práctica. Entonces, si ya vimos el fenómeno, volvieron a armar el mismo montaje, lo único que hicieron fue girar este disco hasta encontrar la ranura circular y eligieron este diámetro de ranura circular a la misma distancia L con el mismo láser rojo y obtuvieron esta gráfica. Que pues, si usted la ven, es un rastreo en 2D de este patrón. Donde si lo viera como un poquito desde arriba, como si fuera un isométrico, digamos, aquí sería todo esto que estamos viendo aquí, este pico, sería el máximo de primer orden, luego vendría un mínimo, luego vendría otro máximo más o menos como por ahí, luego vendría otro mínimo aquí, y luego vendría otro máximo más o menos como por ahí, y así se repetirían todos los círculos. Vean que el patrón, si lo rastreara como en 2 dimensiones, nada más, o sea, más bien sobre una dimensión, la verdad, solo así lineal, y pues lo que obtendría en potencia sería esto que estamos observando. Entonces, aquí igual podemos observar a dónde está m igual 1, aquí sería el m igual menos 1, y pues lo único que hay que hacer es llenar esta tabla. Con el mismo sistema, la misma idea, volver a obtener un porcentaje de error y así poder demostrar que también para la fórmula de circular también se cumple. Y luego en la parte de punto 2 lo que cambiaron fue el láser, o sea, mantuvieron toda la misma ranura, la misma distancia, pero ahora utilizan una longitud de onda diferente, una longitud de onda verde. Aquí utilizaron 670 nanómetros, que era una longitud de onda roja. Aquí en este segundo experimento utilizaron una longitud de onda verde y vean que el patrón cambió, o sea, fue diferente. Entonces, vuelven a hacer lo mismo, obtienen esta tabla, un porcentaje de error y listo. Y me vuelven a comentar sobre por qué se da este fenómeno, por qué el circular es diferente al rectangular, por qué la ecuación cambia un poco, nada más así, lo mismo que yo les expliqué, y luego ver cómo el cambiar la longitud de onda hace que el patrón cambie, para que me hablen de qué variables están afectando la posición de los mínimos, que es lo que estudiamos, la posición de los mínimos. Y con eso se termina el experimento. Vean que pues los resultados que se les piden es pues prácticamente esos porcentajes de error y discutir resultados. Sí me gustaría que en los
reportes estuviera esta gráfica, pero hecha por ustedes. Y ya que limpian los datos, y pues hacer esta gráfica en Excel, pues quedaría mucho mejor. Entonces, para que la trabajen también. Y eso sería todo de la práctica de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ok, buenísimo. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, damos por terminada la clase. Vean que ya estamos muy cerca de terminar. Vayan pensando en el proyecto y nos quedan 2 sesiones más de experimentos. Nos vemos y muchos éxitos en el quiz si no lo han hecho.